Desde el monte Sinaí hasta su desaparición, la historia del Arca de la Alianza. La construcción del Arca de la Alianza marca un evento crucial en la historia de Israel y su relación con Dios. Este objeto sagrado fue ordenado por Dios a Moisés durante el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto, tras salir de Egipto, alrededor del año 1446 a.C., según el libro de Éxodo. Su propósito era ser un símbolo tangible de la presencia de Dios, el cual guiaría y protegería a Israel durante su travesía hacia la tierra prometida. Dios, tras liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. Como parte de este pacto, entregó a Moisés los 10 mandamientos, que se guardarían en el arca. Además, el arca serviría como el lugar donde Dios se encontraría con Moisés, revelando su voluntad y dirección para el pueblo. Su diseño incluía un propiciatorio, o cubierta de oro puro, donde 2 querubines se enfrentaban, representando el lugar de la manifestación de la presencia de Dios, Éxodo 25:22. La construcción del arca no solo tenía la función de preservar las tablas de la ley, sino también simbolizaba la santidad de Dios y la guía divina que acompañaría a Israel en sus viajes y batallas. Primer lugar del arca. Monte Sinaí, 1446 a.C. En el monte Sinaí, Dios ordena a Moisés construir el arca, destinada a contener las tablas de los 10 mandamientos y simbolizar su presencia entre el pueblo. Éxodo 25. El arca fue guardada junto al tabernáculo, acompañando a los israelitas en su peregrinaje por el desierto. Segundo lugar del arca. Gilgal, 1406 a.C. Después de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, el arca fue llevada al frente de las tropas israelitas por los sacerdotes, quienes caminaron en el río, causando que sus aguas se detuvieran milagrosamente. Posteriormente, fue colocada en Gilgal, el primer campamento de Israel en Canaán, Josué 4. El arca simbolizaba la victoria y la presencia de Dios guiando a Israel. Tercer lugar del arca. Silo, 1399 a 1094 a.C. El arca fue trasladada al tabernáculo de Silo, donde permaneció durante más de 300 años. En este tiempo, se convirtió en el centro de adoración del pueblo de Israel. Allí, en tiempos de los jueces, el arca fue el símbolo de la dirección divina, aunque durante esta época los israelitas comenzaron a apartarse de la verdadera adoración. Josué 18, 1 Samuel 1. Cuarto lugar del arca. Afec, 1094 a.C. Durante una batalla con los filisteos, los israelitas llevaron el arca al campo de batalla, pensando que les garantizaría la victoria. Sin embargo, fueron derrotados y el arca fue capturada por los filisteos. Este evento mostró que la presencia de Dios no podía ser invocada a voluntad, sino que dependía de la obediencia a su voluntad, 1 Samuel 4. Quinto lugar del arca. Bet-Semes, 1094 a.C. El arca fue devuelta a Israel por los filisteos mediante un carro tirado por bueyes. Al llegar a Bet-Semes, los israelitas miraron dentro del arca, lo que les costó la vida a muchos, pues no respetaron las leyes de santidad. Esto subrayó la seriedad con la que debía ser tratada la presencia de Dios. 1 Samuel 6, 19-21. Sexto lugar del arca. Kiriat Jearim, 1090 a 1050 a.C. El arca fue llevada a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde permaneció durante 20 años. Durante este tiempo, Israel se apartó de la verdadera adoración, y el arca fue prácticamente olvidada. Sin embargo, esta era de reflexión fue interrumpida cuando David decidió trasladar el arca a Jerusalén, 1 Samuel 7, 1, 2. Séptimo lugar del arca. Jerusalén, la ciudad de David, 1040 a.C. David decidió trasladar el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, la nueva capital. Sin embargo, durante el primer intento, Usa tocó el arca y murió instantáneamente, lo que hizo que el traslado fuera suspendido. El arca fue dejada en la casa de Obed-Edom por 3 meses, donde su familia fue bendecida. Este incidente destacó la santidad de Dios y la necesidad de respetar las instrucciones divinas para manejar el arca, 2 Samuel 6, 1, 11. Octavo lugar del arca. La casa de Obed-Edom, 1040 a.C., 1037 a.C. Durante la estancia del arca en la casa de Obed-Edom, su familia experimentó abundantes bendiciones. Este hecho convenció a David de que el arca era verdaderamente un símbolo de la presencia divina.
Tras este tiempo de prueba, David llevó el arca finalmente a Jerusalén, donde fue colocada en una tienda especial. 2 Samuel 6, 12-15. Noveno lugar del arca. El templo de Salomón, 960 a.C. El arca fue colocada en el lugar santísimo dentro del templo de Salomón en Jerusalén, el cual fue construido como un lugar permanente para la presencia de Dios entre su pueblo. Durante la dedicación del templo, la gloria de Dios llenó el lugar, demostrando que el arca era el centro de la vida religiosa de Israel. 1 Reyes 8, 1-11. La desaparición del arca, 587 a.C. Después de la invasión babilónica y la destrucción del templo en Jerusalén, el arca desapareció. Se desconoce su destino exacto. Algunos creen que fue llevada a Babilonia antes de la destrucción, mientras que otros sostienen que fue escondida por los levitas para evitar que cayera en manos enemigas. La desaparición del arca dejó un vacío en la vida espiritual de Israel. 2 Crónicas 35, 3. 11. La esperanza de su retorno. A lo largo de la historia y en la escatología cristiana y judía, existe la esperanza de que el arca será restaurada en los últimos tiempos, quizás en un futuro templo, como símbolo del restablecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Esta expectativa ha alimentado muchas teorías y especulaciones, mientras el pueblo de Dios espera la futura restauración de su presencia. Apocalipsis 11:19. La historia del Arca de la Alianza es un viaje que abarca la obediencia, la reverencia y la búsqueda de la presencia de Dios. Desde su construcción en el monte Sinaí hasta su misteriosa desaparición, el arca simbolizó la relación entre Dios e Israel y el deseo de vivir bajo su guía y protección. Su historia sigue viva en la memoria espiritual del pueblo de Dios, que espera su restauración en tiempos futuros.